Una azafata le negó el derecho a sentarse junto a sus hijos, quien hizo suposiciones más rápido que revisar las tarjetas de embarque, pero lo que no sabía era que en la siguiente media hora su decisión desencadenaría algo que podría cambiar el futuro de la aerolínea para siempre, no solo para la tripulación a bordo, sino para cada política, protocolo y percepción a 38, 0 pies de altura. Antes de profundizar en lo sucedido en el vuelo 394 de Boston a San Francisco, cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves hoy. Si estas historias de gran altitud te sorprenden, no olvides darle a me gusta, compartir y seguir, porque esta empieza tranquila y termina con una explosión. Se llamaba Carter Miles, un hombre alto y ancho de hombros, con un abrigo de lana azul marino y pantalones ajustados. Su mirada cansada pero concentrada subió al avión con una elegante maleta negra de mano en una mano y un billete impreso en la otra. Su andar era tranquilo, sin prisas, casi como el de un hombre que no tiene nada que demostrar ni nada que temer, excepto que hoy era diferente porque viajaba con sus gemelos de 8 años, un chico llamado Eli y una chica llamada Eden, que habían embarcado justo antes que él, guiados con anticipación por un amable joven miembro de la tripulación. Ya estaban sentados en las filas 3A y 3B, desenvolviendo silenciosamente la esquina de sus jugos y pegando sus caras emocionadas a la ventana. Cuando Carter llegó a su fila y se inclinó para deslizar su equipaje de mano debajo del asiento y sentarse junto a ellos, una voz cortó el aire lo suficientemente aguda como para interrumpir sus pensamientos. «Señor, disculpe, creo que se ha equivocado de asiento», dijo una azafata en cuya etiqueta se leía Kendra, con una postura rígida y una expresión de esa peculiar sonrisa que esconde 1000 suposiciones, aunque Carter respondió con calma mesurada. «Este es el asiento 3, me lo han asignado», y le entregó su tarjeta de embarque sin el menor enfado. Kendra apenas la miró antes de negar con la cabeza y decir, «Lo siento, pero ese asiento está reservado para un tutor de los niños sentados aquí. ¿Los acompaña?». Apretó la mandíbula, no con ira, sino con esa lenta exhalación de incredulidad que un hombre como él había exhalado demasiadas veces antes de mirar a sus hijos y luego a ella. «Soy su padre», dijo con serenidad, no en voz alta, no con veneno, sino con la paciencia que da años de batallas encriptadas y prejuicios invisibles. «Subimos todos juntos. Mi billete fue escaneado igual que el de ellos, pero ella no se echó atrás, sino que pidió ver su identificación y cuando Carter, sabiendo exactamente a dónde iba esto, la mostró, dudó visiblemente incómoda, y luego susurró algo por el walkie-talkie antes de decir, «Tendré que verificar esto con la tripulación de cabina. Necesito que esperen en el pasillo», como si el hombre que reservó los billetes, que los pagó juntos, que tenía todos sus nombres en el mismo itinerario, y que acababa de besar la frente de Eden 5 segundos antes, fuera de alguna manera un extraño en esta fila, esta cabina, en este preciso momento. Así que Carter se movió, pero no porque se equivocara, sino porque entendía el tiempo, porque había aprendido hacía mucho tiempo que hay un momento para luchar y un momento para observar. Y cuando la cortina de la fila 3 se cerró tras él, no mostró su furia. No gritó, ni protestó, ni exigió lo que claramente le correspondía. En cambio, metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó un pequeño estuche de cuero, no más grande que una cartera. Lo abrió lentamente y reveló una tarjeta azul oscuro con una insignia dorada tan rara que ni siquiera la mayoría de los capitanes la han visto en persona. Decía, «Fundador y autoridad ejecutiva, Horizon Sky Holdings Inc. y debajo, el nombre, Carter J. Miles». No necesitaba enseñársela todavía, no porque no mereciera la verdad, sino porque aún no estaba preparada. Mientras tanto, solo 3 filas más adelante, un pasajero de primera clase en el asiento 1A, había mirado por encima del hombro un hombre de mediana edad con cabello entrecano y gafas de sol de aviador, que tomó un sorbo de café y murmuró en voz baja, «Acaba de cometer el error de su vida». Pero Kendra ya se dirigía a la parte delantera para verificar, y el sistema, diseñado para creer a la gente, como ella, pronto se encontraría bajo las botas del hombre al que intentaba humillar, porque Carter Miles
no solo pertenecía a este avión, sino que era su dueño. Desde el momento en que le pidieron que se hiciera a un lado frente a los pasajeros que fingían no mirarlo fijamente, pero no podían apartar la mirada. Carter Miles no alzó la voz, no mostró su placa, no pronunció las palabras que podrían haberlo interrumpido todo en 10 segundos, porque lo que nadie en ese avión entendía, ni siquiera el oficial de vuelo superior que pasó torpemente junto a él con un gesto de la cabeza, era que su silencio no era debilidad, sino diseño, y en esa quietud se escondía una historia más profunda de lo que cualquiera sospechaba, y más allá de lo que este vuelo jamás podría transportar. Se quedó quieto en el estrecho espacio entre la clase ejecutiva y la cocina, donde los auxiliares de vuelo se movían con una gracia experta, balanceando bandejas, haciendo preguntas y murmurando palabras educadas por los auriculares. Pero cada pocos minutos alguien lo miraba, la mayoría no sabía por qué, solo que no podían evitarlo porque el silencio de Carter era tan fuerte que hacía que el aire a su alrededor se sintiera más denso con cada segundo que pasaba, como si la presión en la cabina se recalibrara sutilmente a su alrededor. Kendra regresó 10 minutos después con una sonrisa triunfal que no ocultaba del todo el tic nervioso en su mejilla, y habló con la firme y escéptica autoridad de quien creía que las reglas estaban de su parte. Señor, he hablado con el personal de la puerta, y, al parecer, había una discrepancia en el sistema. El tutor que figuraba con estos niños no coincide con su nombre, así que hasta que eso se solucione, tendremos que mantenerlo en la cabina económica por ahora, pero le ofreceremos bebidas de cortesía como cortesía. Bebidas de cortesía. Eso fue su oferta de separar a un padre de sus hijos, por tratarlo como una amenaza delante de ellos, por perturbar algo sagrado y pequeño, que la mayoría de la gente en ese avión ni siquiera reconocería como frágil hasta que se lo arrebataran. Carter simplemente asintió, tomó lentamente la nueva tarjeta de embarque que le ofrecía, fila 17, F, junto a la ventanilla sobre el ala, y dio las gracias con una voz tan tranquila y serena que incluso Kendra se detuvo un instante antes de alejarse, sin comprender que cada paso que daba no era distancia, sino una cuenta atrás. Mientras Carter caminaba por el pasillo hacia la parte trasera del avión, pasando junto a pasajeros que evitaban su mirada, junto a una madre que mecía a un bebé en su regazo, junto a un hombre que fingía escribir algo urgente en una hoja de cálculo que no tenía intención de terminar, pasó junto a Jules, una azafata de no más de 23 años que había saludado a los niños antes, y tenía una sonrisa que aún no había perdido tras años de presión política y reglas tácitas. Jules parpadeó al ver a Carter sentada sola en la parte trasera, y su voz salió instintivamente. Señor, ¿no eres tú el padre de los gemelos? A lo que Carter respondió simplemente, sí, lo soy, con esa firmeza contenida que la hizo olvidar el resto de la pregunta y en su lugar, ofrecer un tranquilo, si necesitas algo, házmelo saber, ¿de acuerdo? Se alejó, pero se giró una vez más para mirar atrás porque algo en él le parecía inusual. En la cabina, mientras tanto, la tableta del capitán vibraba con un mensaje que iluminaba el canal seguro en la parte superior de la pantalla. Observador a bordo. ID. CM. Autorización. Nivel 0. No interactuar. Esperar contacto. Lo leyó 2 veces y se lo entregó al copiloto sin decir palabra. Ninguno de los dos dijo nada, porque nivel 0 estaba por encima de todos, por encima de la junta directiva, por encima de la corporación, por encima del mando, y ambos sabían que alguien en ese avión acababa de meterse en la situación más peligrosa, una situación silenciosa. Y en el piso 17F, Carter apoyó la cabeza en la ventanilla, miró hacia adelante, más allá de las 15 filas, y vio los rizos de su hija alzándose por encima del respaldo. En lugar de desmoronarse, en lugar de reaccionar, buscó en su teléfono, abrió una aplicación segura oculta entre los servicios públicos e introdujo una contraseña que activó una conexión inactiva a un servidor de operaciones interno. Escribió solo 6 palabras. Tenemos una desviación. Iniciar rastreo. Y mientras se enviaba el mensaje, una notificación en tierra se iluminó en un centro de control subterráneo en Seattle.
Un hombre con un traje que costaba el doble que su portátil se inclinó hacia adelante en su silla y dijo en voz alta, sin dirigirse a nadie en particular, en el momento en que el vuelo 394 cruzó el invisible corredor aéreo sobre Denver, las luces de la cabina se atenuaron para el servicio de comidas programado. En algún punto, entre el susurro de las cenas envueltas en papel de aluminio y el tintineo de los cubiertos de plástico, la ilusión de control finalmente se rompió, pero no de la forma que nadie esperaba, porque mientras Carter Miles permanecía sentado en el piso 17 con los ojos cerrados y los brazos cruzados como si descansara, el resto del avión se deslizaba hacia un desmoronamiento que nadie vio venir, y la primera señal fue tan pequeña que casi pasó desapercibida. Kendra estaba en la cocina delantera sirviendo soda en un vaso alto, cuando la luz del intercomunicador parpadeó no la amarilla habitual, sino un azul pálido reservado para mensajes del sistema seguro, y contestó sin dudarlo, solo para oír una voz masculina, no desde la cabina ni desde la torre, sino desde seguridad de campo corporativa, que decía palabras que la dejaron en blanco al instante. Sra. Kendra Locke, tenemos un pasajero a bordo marcado como observador de nivel 0. Es posible que lo haya contactado. Por favor, confirme el estado y la naturaleza de la interacción de inmediato. Le temblaban las manos, pero respondió con sinceridad. Pedí que cambiara de asiento debido a una discrepancia en la identificación con menores en el manifiesto. El silencio que siguió fue tan frío, tan largo que pareció que la gravedad había cambiado. La voz regresó, más lenta, ahora más baja. Confirmó su identidad antes de la reubicación, y cuando admitió que no, la voz no se alzó, no la regañó, solo dijo, «Entendido. Por favor, permanezca en la parte delantera del avión. No se acerque. No intente corregirlo. Se está llevando a cabo una revisión completa». Lo que Kendra no sabía, lo que nadie sabía, era que la silenciosa señal de Carter desde la fila 17F no solo había notificado a seguridad interna, sino que había activado un algoritmo de escalada creado años atrás durante un escándalo de espionaje corporativo que permitió a los agentes de nivel 0 simular una infracción del protocolo de seguridad del cliente. En cuestión de segundos, esa infracción creó una condición legal que anuló la autoridad de la tripulación a bordo. Por eso, momentos después, cuando la jefa de cabina abrió su lista de pasajeros en su tableta y vio que sus privilegios de tripulación aparecían con el mensaje «revocado», «bajo observación», asumió que se trataba de un fallo técnico hasta que los sistemas de vuelo se actualizaron en todas las pantallas de la tripulación, dejando al personal en un estado de jerarquía congelada, con Carter, ahora legalmente por encima de todos, en la lista de pasajeros, incluido el capitán. Y sin embargo, el momento del fracaso no fue solo de Kendra, porque en la parte trasera del avión, algo más estaba fallando. Eden Miles rompió a llorar en silencio, no en voz alta, sino con el extraño sollozo hueco de una niña que no entiende por qué el mundo se desmoronó de repente de una manera que ningún adulto ha explicado, y cuando Jules intentó consolarla cuando se agachó junto a su asiento y le susurró, «No te preocupes, cariño. Tu papá sigue en el avión». Eden le susurró. No sé a dónde fue, parecía triste. Y eso destrozó a Jules, de una forma para la que su entrenamiento nunca la había preparado. El silencio de Carter había funcionado, su plan se había activado, pero no se dio cuenta de que el sistema había avanzado tan rápido que la escalada había bloqueado a todos, lo que significaba que no podía volver a contactar con sus hijos sin violar el control remoto que ahora también vigilaba cada uno de sus movimientos. Y entonces llegó el golpe final. Desde la cabina, la voz del capitán fría, serena y ensayada, resonó por el intercomunicador. «Damas y caballeros, estamos experimentando un problema técnico con el sistema de manifiesto de vuelo y vamos a iniciar un aterrizaje no programado en Salt Lake City para la resolución del protocolo. Gracias por su paciencia». Aterrizaje no programado, lo que significaba que la narrativa ya se estaba reescribiendo. La cuidadosa escalada de Carter también había funcionado demasiado bien, demasiado rápido y fuerte, y ahora su aerolínea intentaba ocultar el incidente bajo un pretexto procesal. Significaba que había perdido el control de su propio sistema.
Significaba que lo habían superado en maniobras en su propio avión, y mientras los motores cambiaban de paso y los flaps empezaban a descender, Carter Miles, sentado en el piso 17F, observaba cómo el cielo se inclinaba por la ventana, mientras las montañas de Utah se alzaban como dientes afilados. Por primera vez en 20 años construyendo este imperio desde cero, volvió a sentirse como un pasajero, y en algún lugar de una sala de juntas, a cientos de kilómetros de distancia, un director se recostó en su silla viendo la transmisión en directo del vuelo 394, y dijo con una sonrisa burlona: «Eso es jaque mate, señor Miles. Algunas personas nacen con calidez, pero Kendra Locke aprendió a forjarla». Su sonrisa no provenía de la alegría, sino de la necesidad. El producto pulido de años dedicados a aprender que no se necesita sentir respeto para ejercerlo, al igual que no se necesita confiar en que un pasajero les sirva agua con gas con cortesía, y les ofrezca una servilleta con una compasión predefinida. Y aunque los pasajeros a menudo asumían que su agudeza era arrogancia, racismo o control, la verdad era mucho más extraña, mucho más triste y, en última instancia, igual de peligrosa, porque hace 15 años, antes de ponerse la americana azul marino y aprender a equilibrar el dolor en la cocina sin dejar caer la bandeja, Kendra abandonó la escuela de vuelo con una beca que perdió el mismo mes en que los pulmones de su madre fallaron. Trabajaba doble turno en un kiosco de servicio en el aeropuerto de Miami, viendo pasar los uniformes limpios y diciéndose a sí misma todos los días: «El año que viene me tocará a mí», hasta que el año nunca llegó, y el único trabajo que pudo conseguir fue con el personal comercial de la aerolínea, luego con apoyo de cabina, y finalmente, con el de azafata principal. Ganado no por gracia, sino con esfuerzo, y aunque nunca lo dijo en voz alta, ni siquiera a sí misma, había aprendido a confiar en los pasajeros por costumbre, no por la gente, porque la gente mentía, se aprovechaba y se resistía, y si ella cometía un solo desliz, si dejaba que alguien se saltara las reglas, porque parecía correcto, su reputación se rompería como un pestillo en medio de una turbulencia. Así que construyó muros tras sus ojos y lo llamó política, y los apoyó en cada vuelo. Por eso, cuando vio a Carter Miles alto, tranquilo, vestido como si fuera dueño de un viñedo, y se movía como si no necesitara ayuda, no vio a un padre, ni a un fundador, ni a un observador de nivel cero. Vio una costumbre que amenazaba su orden. Vio al tipo de hombre que se saltaba las reglas y la hacía parecer incompetente. Y en ese instante, su cerebro tomó una decisión que su corazón no podía votar. Pero ahora estaba sola en la cocina, con los dedos temblorosos sobre la tableta de la tripulación cerrada, mirando las palabras: «no enfrentar», «estado de observación confirmado», y por primera vez en años sintió que había. Se equivocó por completo, no solo profesionalmente, sino moralmente. No lloraba, no se disculpaba, ni siquiera se defendía, porque Kendra Locke había pasado años convirtiéndose en el tipo de mujer que no podía permitirse disculpas, y ahora estaba atrapada en el mismo sistema que había protegido tan despiadadamente. Pero aquí está la cuestión. Los sistemas son diseñados por gente como Carter Miles, pero son aplicados por gente como Kendra. Y cuando esos dos chocan, nunca es limpio, porque mientras el avión comenzaba su descenso hacia Salt Lake City, un alto oficial de cumplimiento corporativo llamado Gareth Lynn recibió un aviso en su dispositivo de seguridad interna, solicitando una revisión inmediata del protocolo de escalamiento en vuelo del vuelo 394, y su rostro, generalmente ilegible, se quebró levemente porque Gareth no era solo el jefe de cumplimiento. Él era el hombre que una vez se sentó frente a Carter Miles en una mesa de conferencias y le dijo que renunciara a su puesto ejecutivo por cuestiones de óptica. Él fue quien aprobó el memorando que borró el nombre de Carter en los comunicados de prensa. Decía que él fue quien instaló los protocolos de anulación legal, por si acaso se aprovechaba de su rango, y ahora su sistema había funcionado demasiado bien, porque, aunque Carter no había sido destituido a la fuerza, ni había habido gritos, cámaras ni demandas, la aerolínea acababa de humillar a su fundador frente a un vuelo lleno, y estaba a punto de aterrizar debido a un error de sistema inventado que podría exponer a la compañía a una responsabilidad real.
Y Gareth sabía algo que Kendra desconocía, algo que nadie en ese vuelo podía adivinar. Carter Miles nunca jugaba una sola jugada a la vez, y si se había quedado callado en el 17F, si se había dejado vencer por el sistema, era solo porque les esperaba algo peor al aterrizar. Y mientras los neumáticos rozaban el asfalto y los frenos chirriaban en la fría y gris pista de Salt Lake, Gareth Lynn susurró en voz baja: «Va a quemar toda la compañía solo por encender un cigarrillo». Mientras el avión rodaba hacia la puerta C-12 bajo el cielo gris de Utah, con todos los pasajeros pegados a sus pantallas y los nervios tensos como cinturones de seguridad demasiado apretados, existió, aunque solo fuera por un instante, una única oportunidad de detener lo que se avecinaba, un momento en el que se podría haber dicho la verdad, y todo podría haberse salvado antes de que el suelo se derrumbara bajo la aerolínea y quienes intentaban controlarla. Pero nadie la aprovechó, ni el capitán, cuyas manos se cernían sobre el botón del intercomunicador mientras consideraba anunciar el estatus de nivel 0 del hombre al que habían exiliado discretamente al piso 17F, solo para bajar el dedo y susurrar: «Que se encargue el departamento legal», ni Gareth Lynn, quien tenía el poder de emitir una anulación inmediata de toda la compañía para restablecer todos los protocolos de estatus y recibir personalmente a Carter con disculpas y prensa, sino que, en cambio, miraba fijamente su pantalla viendo una transmisión en vivo del desembarque y murmuró: «Primero contenámoslo, luego lo manipulamos». Y ciertamente no Kendra, quien ahora estaba de pie en la parte delantera del avión, rígida como el metal, observando a los pasajeros recoger sus cosas, todavía aferrada a la creencia de que, de alguna manera, si actuaba con la suficiente profesionalidad, esto desaparecería entre el papeleo y los informes de incidentes, como todos los demás cuasi errores que había enterrado antes. Pero entonces Carter se puso de pie, y ahí fue cuando ocurrió el verdadero error, porque en ese momento, al salir de la fila 17F, alto, deliberado, con la mirada fría e ilegible, Jules, la azafata junior, se acercó a él con el rostro pálido, tembloroso, agarrando un dibujo infantil que Eden le había dado durante el vuelo, y susurró con la respiración entrecortada: «Señor, no sabía. Lo siento. Debería haber dicho algo antes». Intentó entregarle el dibujo, un dibujo a crayón de 3 monigotes en un avión, 2 pequeños con corazones en lugar de manos, uno alto en el pasillo junto a ellos, y Carter lo miró, pero en lugar de sonreír, en lugar de tomar el papel y dejar. Su amabilidad sería el puente entre lo sucedido y lo que aún podría repararse. Pasó junto a ella, no con crueldad ni con enojo, sino con un silencio tan poderoso que borró la disculpa antes de que siquiera aterrizara en el aire. Y ese fue el momento, aquel en el que los espectadores quieren gritar: «¡Basta!», porque esa era la última bifurcación del camino. Porque si simplemente se hubiera dado la vuelta, si hubiera mirado a Jules y le hubiera dicho: «Gracias», si hubiera tomado ese trozo de papel, entonces, tal vez, solo tal vez, el incendio no habría comenzado. Pero en cambio, Carter siguió caminando hacia la parte delantera del avión, y cuando llegó a la cortina de primera clase, donde Kendra estaba paralizada, con la tableta en blanco y los ojos muy abiertos, no se detuvo, no la miró, no se inmutó, simplemente metió la mano en el bolsillo de su abrigo y colocó un pequeño sobre plateado en la bandeja de bebidas de la cocina, detrás de ella, y no dijo nada. Subió a la pasarela de embarque, se encontró con los brazos de 2 oficiales uniformados y desapareció. Vista, y 30 segundos después, mientras los dedos temblorosos de Kendra abrían el sobre y desdoblaban el grueso papel mate que contenía, las 3 primeras palabras impresas casi le hicieron temblar las piernas. Aviso de disolución, vigencia inmediata. Horizon Sky Holdings ha sido vendida. Y debajo, escrito a mano: «Me castigaron, así que los castigué a todos». Debería haber terminado ahí, con la carta en la mano, el silencio atónito en la cocina y los pasajeros saliendo como ovejas sin darse cuenta de que acababan de cruzar las puertas del funeral de un imperio. Pero nada en el vuelo 394 tenía un final limpio, porque la verdadera catástrofe no fue la humillación, ni la reasignación, ni siquiera la liquidación multimillonaria. La verdadera catástrofe
fue lo que vino después. 3 horas después, cuando Horizon Sky Holdings publicó un comunicado público conciso que confirmaba la inesperada desinversión de las acciones de un fundador, todos los servidores internos de la red global de la aerolínea recibieron una notificación simultánea bajo el título Proyecto Lantern. Iniciar Phase 2, porque Carter Miles no solo había vendido su propiedad, sino que se la había vendido a su rival, Elena Voss, exdirectora de tecnología convertida en miembro de la junta directiva destituida y ahora competidora, que ahora se encontraba en la sala de prensa de una torre en el centro de San Francisco, rodeada de cámaras con una sonrisa tan aguda que podía cortar la turbulencia. Y dijo a los micrófonos sin pestañear: a partir de hoy soy la nueva propietaria principal de lo que antes era Horizon. Lo llamaremos Lantern Air, porque es hora de que los cielos se iluminen. Y detrás de ella, en una pantalla LED gigante, destellaba el nuevo logotipo, una llama ascendente dentro de un círculo de alas, y el eslogan que Carter había registrado hacía una década, pero que nunca había usado. Vuela con fuego. De vuelta en la sede de la aerolínea, Gareth Lynn irrumpió en su oficina, exigiendo una línea privada al Consejo Federal de Transporte, solo para ser informado de que sus credenciales habían sido revocadas por la nueva junta y que su cláusula de anulación de emergencia había sido desactivada por incumplimiento de la confianza fiduciaria, la misma cláusula que Carter había predicho que abusaría. Y en ese momento, Gareth se dio cuenta de que el jaque mate final no había ocurrido en Salt Lake City, ni en el avión, ni siquiera en las salas de servidores. Había ocurrido en el momento en que Carter se dejó separar de sus hijos, porque ese fue el momento en que el mundo creyó que lo había perdido todo. Pero nadie lo vio 2 días después, de pie en una pista privada junto a Eden y Ellie, viendo pasar el primer avión de Lantern Air. Un avión negro mate con alas con puntas rojas y filas personalizadas, un avión construido no solo para transportar personas, sino para transmitir un mensaje. Y Carter, sin blazer esta vez, solo con una sudadera gris suave y el dibujo a lápiz de su hija metido en el bolsillo trasero de sus vaqueros, se volvió hacia los gemelos y dijo, en voz baja: recuerda este día. A veces cedes tu asiento para demostrarles quién es el verdadero dueño del avión. Kendra, por su parte, nunca volvió a volar. No porque la despidieran, no lo hicieron, sino porque una semana después presentó su renuncia sin justificación y dejó una simple nota doblada bajo su placa en su taquilla que decía: olvidé la diferencia entre orden y justicia, ahora lo recuerdo. Y en cuanto a Jules, recibió una invitación entregada en mano en su apartamento por el equipo privado de recursos humanos de Lantern, ofreciéndole un puesto de capacitación senior con el triple de salario y una sola instrucción: enséñale a tu tripulación lo que significa hablar cuando importa. Porque al final no solo ganó Carter Miles, sino todos los que alguna vez escucharon: no perteneces aquí. Y todos los pasajeros que alguna vez se quedaron en silencio en sus asientos cuando el sistema les indicó que se movieran, porque ahora los cielos eran diferentes. Ahora el fuego estaba en el cielo, y el vuelo 394 nunca sería olvidado.